Para desarrollar ecuaciones 2 y 4, que son integrales de curva, tengo que definir una amperiana, una curva cerrada. No vayan a confundir amperiana y gaussiana. Gaussiana es una superficie cerrada. Amperiana una curva cerrada. No tendría sentido decir, hagamos la integral de superficie en la siguiente amperiana. O hagamos la integral de línea en la siguiente gaussiana. Tengo la interfaz. En esa interfaz un punto P cualquiera de ella. Y voy a desarrollar la ecuación 2. Defino la amperiana de la siguiente manera. Es un rectángulo. Es un pequeño rectángulo. Dos de sus lados son paralelos a la interfaz. Su longitud delta de L. Y otros dos son perpendiculares a la interfaz, los laterales. Este por encima H1 y este por debajo H2. El rectángulo tiene como única condición que en el plano de ese rectángulo esté el punto P. Es un pequeño rectángulo, los lados paralelos a la interfaz, delta L, los perpendiculares por encima y por debajo H1 y H2. Visto en elevación de costado, pues es algo así. Estos miden delta de L, este mide H1, este mide H2. He definido como versor normal ahí el que va del material 2 al 1, entendido este versor como la normal a la superficie en el punto P. Rectángulos como ese que definí para la amperiana hay infinitos. Teniendo el punto P como obligatorio en su plano, este rectángulo yo lo podría girar, manteniendo el requisito de dos lados paralelos y dos perpendiculares a la interfaz. Habría infinitos distintos. Bueno, este en particular lo voy a distinguir así. El versor en esta dirección lo voy a llamar I sub t, en la dirección de delta L. Y el versor perpendicular al plano del rectángulo lo llamo I sub s. S es el perpendicular a la superficie pues, que encierra ese rectángulo. T en dirección tangencial del lado, N normal a la superficie. Esos tres versores son mutuamente perpendiculares y de magnitud 1. Como que tengo un sistema de tres vectores ortonormales, mutuamente perpendiculares entre sí. ¿Me entienden el dibujo? Esa amperiana vamos a señalarle los vértices. Este es A, B, C, D, E y F. Esa es la curva cerrada. El lado izquierdo lo voy a desarrollar a lo largo de A, B, C, D, E, F. Integral cerrada de E de S. Entonces, integrar a lo largo de A a B más de B a C más de C a D, integral de E2 este es 2, este es 1. Destaco, de las 6 integrales que tengo que hacer, hay 6 tramos, los que corresponden, las integrales que corresponden a los lados largos, a delta L, más integral de D a E, más integral de E a F, para completar la integral que va de F a A.
para cerrar la curva. A, B, C, D, E, F y retorno a A. Al moverme en esa dirección de F a A, me estoy moviendo en el sentido opuesto al versor T, que este es el versor T. Entonces menos integral de sub 1 diferencial de arco. Al hacer la integral en ese segmento. Esa 6 es el desarrollo del lado izquierdo de la igualdad. Integro término a término. Al lado derecho tengo derivada con respecto al tiempo menos derivada con respecto al tiempo de integral de B de A. Si hay algo que no entiendan, me llama la atención. Dígame. Por lo que sigue. Enseguida voy a decir que en el límite los costados perpendiculares tiendan a cero. Entonces, estos lados todavía delta L no lo hago tender a cero. ¿Pude haber escrito E de S en estos otros cuatro? Sí. Simplemente por economizar nomenclatura y tiempo. El lado derecho de la igualdad, este flujo se debe calcular en el área, en la superficie, enlazada por esa curva. Entiendan esa curva como un lazo, bucle, circuito, y enlaza un área. El área enlazada tiene dos partes. Esta de arriba, la que estoy achurando hacia la derecha, y la que estoy achurando hacia la izquierda. La suma de las dos es el área total. Los arquitectos usan el verbo achurar para indicar estas regiones que están subrayadas. Entonces, integro la parte de arriba, menos derivada con respecto al tiempo de integral de B de A arriba, encima de la interfaz, o lo mismo debajo de la interfaz. Este renglón igual al de abajo. Enseguida introduzco, para cambiar las integrales, la definición de promedios. Entonces, la igualdad queda, ese lado es las cuatro integrales A, B, laterales, BC más DE a E más E a F. Estas no las detallo, lo que estoy integrando ni su equivalencia, porque enseguida en el límite van a ser cero. Sí detallo las otras. Entonces, esta primera es más E sub 2 promedio por la longitud que va de C a D. La longitud mide delta de L y su dirección es el versor tangencial. Delta de L. Esta integral se convierte en esta. Menos E sub 1 punto I sub T delta de L. En este caso el signo es porque al hacer el recorrido voy de F a A. Igual al cambio en el tiempo de este par de integrales que puedo escribir con promedios como B1 promedio y el vector área que corresponde a la superficie de arriba, al rectángulo superior, será I sub S, que es la dirección H1 por delta de L, el área del rectángulo superior, delta L por H1, y su dirección perpendicular al rectángulo, el versor que llamé S, más B2 punto IS H2 delta L. Lado izquierdo, lado derecho de la igualdad, ahí no hay ninguna simplificación. Simplemente he interpretado las integrales
de acuerdo con sus promedios. ¿Alguna pregunta? Ahora voy al límite. Digamos que H1 y H2 tiendan a 0. El objetivo de lo que sigue es, ese rectángulo lo voy a desvanecer hasta que en el límite se convierte en el punto P. Entonces digamos que H1 y H2 al mismo tiempo tienden a 0. ¿Qué resulta? Estas cuatro integrales que evalúo en los lados laterales, pues los hice ceros, desaparece. Esto también. H1 minúscula, H2 minúscula tienden a 0. Únicamente quedan estos dos términos, que debe entonces ser igual a I sub t, que es factor común de E2 menos E1 delta de L. Quedan estos dos nomás. He convertido lo que era un rectángulo en el segmento BE. El borde superior lo bajé, el inferior subió. Y se encontraron los dos en el segmento que va de D a E. Le quité el área. Enseguida el último límite. Divido esta expresión por delta de L y tomo el límite cuando delta de L tienda a 0. Divido por delta de L. El objetivo es que al acortar, al desvanecer ese segmento, en el límite coincida con el punto P. Entonces da ser igual a I sub t punto E2 menos E1. Quité la rayita porque ya estoy hablando de los vectores E2 y E1 en el punto P. Ya no estoy tomando por medio. ¿Qué informa esta ecuación? Como aquí hay un producto punto con la dirección tangencial, informa que la componente tangencial en dirección del vector t de E es continua. En cualquier interfaz, la componente tangencial del vector E es continua. La expresión que aparece en el acetato que les voy a mostrar no es la misma. Aquí tengo un producto cruz con el versor normal, cuando aquí tengo un producto punto con el versor tangente. Aunque aparentemente son diferentes, dicen exactamente lo mismo, de otra manera. De esta que tengo en el tablero voy a llegar a aquella por una simple manipulación algebraica. ¿Preguntas? I sub t, el versor en dirección de delta L, lo puedo escribir como el producto cruz, como los tres vectores son mutuamente perpendiculares y de valor unitario, el producto cruz de n por s, I sub n por I sub s es el versor t. Y me quedó la operación que se conoce como producto vectorial mixto. Triple producto escalar, una operación cruz aquí, una operación punto con el vector entre paréntesis. Esa operación tiene la propiedad siguiente. Cuando dos de los vectores que forman ese triple producto se conmutan, los cambios de puestos mutuamente entre sí, eso introduce un cambio de signo. Entonces voy a ver eso. Voy a cambiar de puesto estos dos vectores. Los conmuté. Al hacer eso, introducí un cambio de signo. Ese cambio de signo lo introduzco dentro del paréntesis. Entonces queda E sub 1 menos E sub 2. Una propiedad del triple producto escalar.
conmute dos de los vectores que intervienen y hay un cambio de signo. Si hago una variación que no conmute, que se mantenga en el orden cíclico A, B, C, no hay cambio de signo. La otra propiedad es que puedo intercambiar las operaciones cruz y punto sin que el producto se modifique. Entonces pongamos aquí el punto, cruz. Y me encuentro con que el producto punto del versor S por el vector que está entre el corchete da 0. Cuando el producto punto de dos vectores da 0, hay una de estas tres posibilidades o mezclas de ellas. Que alguno de los dos vectores sea 0 o que los vectores sean mutuamente perpendiculares, el uno perpendicular al otro. Chequemos a ver. ¿Será que este vector y este son perpendiculares? No, porque esa expresión se cumple para cualquier rectángulo. La deducción la hice para un cierto rectángulo, pero podría tener infinitos rectángulos en donde para cada uno cambia y su S. Y que para todos diera 0, no, podría ocurrir para uno, pero no más de uno. Entonces, ese producto no es 0 porque sean perpendiculares. Este no es un vector 0, es un vector unitario, su magnitud es 1. En cambio, este otro sí es el vector 0, que es la única alternativa que me quedó. No son perpendiculares, este no es 0, tiene que ser 0 el corchete. El vector que está entre el corchete es el vector 0. Vector, pero dice lo mismo. Escrita de esa manera dice, la componente tangencial del vector es continua. Y escrita de esta manera dice, la componente vectoral tangencial del vector es continua. ¿Cuál tangencial? La que va en dirección de este versor. Como hay infinitos, cualquier vector tangencial, cualquier componente tangencial es continua. Preguntas. Ya no me falta sino la cuarta, perdón. Esta integral. Integral de h de s. Una integral también de curva. Entonces cambiemos E por H. Integral será del vector H. La misma integral de ahora. Estoy usando como amperiana el mismo rectángulo, que son 6 segmentos. Hago las integrales, las dejo indicadas en los costados y únicamente detallo las que son sobre los lados paralelos a delta L. En el lado derecho tengo dos términos, una derivada en el tiempo del vector D, que varía en el área. Flujo del vector D, derivada en el tiempo, es de 1 y de 2. Este renglón es la expansión de este término. Me falta corriente que cruza la amperiana. Podríamos tener corrientes que cruzan la amperiana porque estén, por ejemplo, en la superficie superior o en inferior. Corrientes de carácter volumétrico que viajan por el espacio podrían cruzar por el área superior o por la inferior. Corrientes volumétricas podrían cruzar por encima o por debajo, pero podría también darse el caso de que la interfaz soportase una corriente K.
porque el 1 o el 2, esos materiales o ambos, fueren superconductores. Entonces, como se trata de averiguar cuánta corriente cruza esta curva, podría cruzar por encima, por debajo o por aquí, por este segmento BE. Entonces tengo que incluirlo. Integral de K, la normal al segmento es el versor I sub S, diferencial de arco entre B y E. Esta integral se la añadí para tomar en cuenta que la corriente encerrada, es toda la encerrada, puede ser de carácter volumétrico, si va por arriba o abajo, o carácter superficial. Son el término a la izquierda igual a la suma de estos dos. La noción de promedios la voy a utilizar para cambiar las integrales por los valores medios. Así obtengo aquí H2, H1. Este renglón se convierte en estos 6 términos. Igual a este término, no tiene signo menos, D1, D2, ese término es este, y le debo agregar la corriente enlazada, este renglón. Entonces, más J1 promedio, y por el área encerrada. Es una expresión muy parecida a la que está aquí entre el corchete, cambiando D por J, más integral de J y sub S delta de A, y el último término, K promedio multiplicado por I sub S delta de L. El arco que está cruzando K es el segmento que va de B a E, mi delta L. Este término, lado izquierdo de la igualdad, es este más este. Ahora voy a los límites. Primer límite, voy a desvanecer lo que es un área encerrada por la curva que es un rectángulo, la voy a desvanecer. Voy a convertir ese objeto en el segmento que va de B a E. Hago que H1 y H2 tiendan a 0. Al hacer ese límite, estas 4 integrales dan 0 porque se evaluaban sobre esos costados. Quedan estos dos términos. Queda H2 promedio menos H1 promedio. Estos dos términos. Todo este se hace 0, porque H1 minúscula y H2 minúscula los hice tender a 0. Y aquí que hay 3, los dos primeros dan 0. Delta de área en el segmento superior de ese rectángulo y abajo, ambos dan 0. Esa delta de área, para que no haya confusión, viene a ser H1 delta L y esta otra H sub 2 delta de L. Dan 0 porque los H's dan 0, tienden a 0. Únicamente me quedó este último término. Igual a I sub S punto K promedio delta de L. Parecía al anterior, solo que ahora hay un término a la derecha del igual. Enseguida esta operación, divido toda esa ecuación por delta L y digo que delta L tiende a 0. Es decir, el objetivo es que lo que es el segmento BE en el límite se convierte en el punto P, que está sobre la interfaz.
Entonces al dividir obtengo I sub S punto K igual a I sub T punto H2 menos H1. Ya no pongo las rayitas de promedio porque estoy en el punto P. Este producto punto sobre I sub S y este producto punto sobre I sub T es una igualdad. ¿Qué le doy ahí? La componente tangencial del vector H no es continua. La componente tangencial del vector H en la dirección de T no es continua porque no da cero. Lo que aparece aquí en el acetato no es exactamente lo mismo, porque aquí se habla de un producto cruz con el versor normal. ¿Cómo sale? La misma maniobra matemática que mostré hace un momento. Ese versor I sub T lo obtengo como el producto cruz de N y S. Y finalmente encuentro que el producto punto del corchete, el vector que está entre el corchete por I sub S, es igual al producto punto del vector K por I sub S. El vector I sub S punto por K igual al vector I sub S punto por este corchete. De esa igualdad no hay sino una alternativa. Como se tiene que cumplir para cualquier versor I sub S, la única alternativa es que el vector que está entre el corchete sea igual al vector K. La igualdad es para cualquier I sub S. Y hay infinitos. De los infinitos rectángulos que podría trazar, cada uno tiene su versor normal. Entonces leo, la componente tangencial del vector H es discontinua. Igual a K. K es muy escasa. K solamente existe en superconductores. Lo más común pues, es que K sea cero. Si tengo la interfaz entre dos conductores, dos dieléctricos, cualquier par de materiales, que en ellos no haya un superconductor, entonces K va a ser cero. Son las 5 condiciones de borde, 5, que nos permitirán calcular las constantes de integración que surgen al resolver las ecuaciones de Maxwell. Escuchen la siguiente frase. Podría ser tema del quiz de la semana entrante. El quiz de la semana entrante tiene como contenido esta y la clase de antier. Oigan esta frase. Yo afirmo, el vector D de dedo, D, es continuo en la interfaz entre dos dieléctricos. Por ejemplo aquí. Interfaz entre dos dieléctricos, el vector D es continuo, ¿cierto o falso? Y la información para contestar pues está en el tablero. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? ¿Qué diría usted? Afirmo, la componente, en la interfaz entre dos dieléctricos, el vector D es continuo. ¿Por qué dices falso? Porque acabamos de demostrar que la componente normal no es continua. ¿No es? Estoy diciendo entre dos dieléctricos. Ahí le di una información entre líneas. Si le estoy diciendo dos dieléctricos, no puede haber sigma porque sigma únicamente en conductores. O sea, al decirle dieléctrico le estoy informando entre líneas que sigma es cero. O sea, entiéndase aquí cero. Entonces, ¿contestaría que sí o que no? ¿Ah? ¿Que sí? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, señorita? Repito la afirmación. El vector D es continuo en una interfaz entre dos dieléctricos. ¿Usted qué opina, señorita? ¿Sí o no? Las opiniones se dividen. Falso. ¿Por qué falso? Porque el vector D tiene dos componentes, la tangencial y la normal. Entonces,
normalmente sería continua la componente normal. Muy bien, esa es la respuesta. De aquí lo que se sigue es que la componente normal del vector D es continua, de aquí. Dije dieléctricos, entonces garantizo que sigma es 0. Y también sé que la componente tangencial del vector es continua, pero la proposición dice, el vector D es continuo. Vamos a chequear cómo es la cosa. Si son dieléctricos, y la forma de contestar debe ser, o recomiendo, que sea mediante implicaciones. Sí, entonces, sí, entonces. Si son dieléctricos, sigma es 0, porque únicamente entre conductores. Si sigma es 0, la componente normal del vector D es continua. D1 normal es igual a D2 normal. Pero el vector tiene otra componente, que es la tangencial. Si esa es continua, el vector D es continuo, si no, no. Cualquiera de las componentes que sea discontinua hace discontinuo el vector. ¿Qué sé de la tangencial? Sé que la tangencial D es continua. E1 tangencial igual a E2 tangencial. Lo sé, esta es una ecuación general. ¿Y qué tiene que ver la una con la otra? Si se agrega que el material es, que esos dieléctricos son lineales, homogéneos e isotrópicos, entonces puedo escribir esta expresión como relación constitutiva. Agrego lineales, homogéneos, isotrópicos. Entonces miren que S1T se puede escribir como D1T sobre epsilon 1, D2T sobre epsilon 2. De la igualdad de componentes tangenciales del vector E, concluyo que las componentes tangenciales del vector T no son continuas. D1T no es igual a D2T. Están las epsilon generando la diferencia. Respuesta: falso. Porque aunque la componente normal es continua, la tangencial es discontinua. Acostúmbrense en esas proposiciones o en general a tratar de interpretar muy bien. ¿Cuál es la información? Ahí les di una información encriptada. Cuando dije una interfaz entre dos dieléctricos, se deduce que sigma es 0. Yo no les dije sigma igual a 0. Lo tienen que interpretar. Eso es lo que es leer entre líneas. Tienen que identificar muy bien la hipótesis, qué es lo que les informo. Tesis, qué es lo que hay que probar.